Por favor, limítese a hacer su exposición y no interactuar, por favor. No, pero usted, usted limítese a su exposición, por favor. Continúe. Utilizan productos inocuos, o sea, que no afectan en este momento, ¿sí? No afectan el ambiente, no lo afectan. El ingeniero Carlos Salazar fue muy atinado en su intervención en explicar un poquito, pero no lo dejaron desarrollar la parte del proceso en sí. El 91% de los trabajadores de mina son panameños, por la cual nosotros vamos a tener garantía, porque yo no le quiero dar a mis hijos un país devastado, un país donde los recursos se agoten. No quiero absolutamente nada de eso. Y que me digan, no, es que tú no eres colonense. Los antepasados de mis hijos sí lo eran. Y respeto mucho a Colón. Y me llama mucho la atención la comida colonense, todo, las playas hermosas que tienen. Todo en Colón es bonito, me gusta. Pero yo apoyo desde mi punto de vista al contrato minero. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar al desarrollo, a que otras empresas transnacionales puedan venir al país a invertir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a darle a ellos una garantía jurídica, porque al decirle no a First Quantum, no le estamos diciendo no a ellos, no estamos diciendo no a nosotros o a esa posibilidad de nosotros como país crecer, de nosotros como país desarrollándonos en la parte industrial. ¿Qué pasa? El panameño está acostumbrado a ser, nosotros somos un país de tránsito, nosotros somos consumidores, nosotros no tenemos industria. Hay una industria de papel, una industria de licor, una industria de esto, pero nosotros no desarrollamos tanta industria. Yo creo que nosotros tenemos el momento en que nosotros debemos hacer un alto de manera objetiva, ¿verdad? Y dar la oportunidad nosotros como panameños de surgir. Tenemos la mina más moderna de América y con tecnología de punta. Yo he visitado minas en México, he visitado minas en Colombia, las que explotan en el Cesar, la CNR, la Francia, en las Bambas en Perú. Y si ustedes hacen una comparación, miren cómo están los pueblos cercanos a ellos. Ellos no hacen minería responsable, no la hacen. ¿Por qué? Porque yo siento que el país, a pesar de que es un país minero, no tiene un gobierno que les establezca parámetros. Nosotros sí vamos a tener cómo medirnos. Después que nosotros tengamos cómo medir las cosas, nosotros vamos a tener garantía de que nosotros podemos seguir adelante y esto lo podemos llevar. La desinformación del panameño es muy grande y más que repetir, yo les exhorto a que busquen información, lean, para poder desarrollar y no hablar lo que uno dijo, el otro dijo. ¿Por qué? Porque nosotros somos así. La cultura del panameño recoge aquí, recoge acá, pero yo por lo menos recibo información y yo busco, yo quiero saber si eso es verdad lo que se dijo, cómo voy a desarrollar esto, cómo lo voy a hacer, cómo es la manera más objetiva de agarrar esa información y transmitirla. Esa ha sido mi intervención y sí a la firma del contrato minero. Muchas gracias a todos
Y gracias por no interrumpirme. Muchas gracias. Señora Yajaira Matos, siguiente participante. Siguiente participante. Jorge Guzmán, Movimiento Comunal Nacional Federico Britton. Buenas noches, señores diputados, público en general, aquellos que están siguiéndonos por la transmisión en vivo. Mi nombre es William Hughes, vengo en representación del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Soy economista, trabajo el tema minero hace más de 30 años. Publicamos un libro en 1999 que hacíamos una revisión de los principales proyectos mineros, dentro de los cuales está precisamente el que nos tiene aquí. De manera que eso no es un tema que para mí es nuevo. Nosotros señalamos que es necesario que los diputados no aprueben este contrato, por varias razones. Una de ellas, y digo que desde el punto de vista formal es la principal, es porque si lo aprobaran, estarían repitiendo exactamente lo que hicieron los diputados en 1997, y que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, porque el principal argumento fue que se debió sacar a licitación pública, para efecto de garantizar los mejores intereses del país. Llamo la atención también a los diputados que en la resolución de la Corte Suprema también se señaló que los diputados entonces habían faltado a su responsabilidad constitucional de velar por los mejores intereses del país. Cuestión que de aprobarlo también estarían en la misma circunstancia. Y yo creo que es necesario que en este país nosotros detengamos esa práctica de que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana desde el Estado y no le pasa nada. Tienen patente de corso, de hacer. Aquí lo que hizo el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, que se declara inconstitucional, y los daños que ha producido esa acción quedan impunes. Aquí no hay ningún responsable en eso. Esa es la primera cuestión que quiero señalar del por qué se debe rechazar ese contrato. Hay tres elementos que se ha querido argumentar para señalar que este contrato debe ser aprobado. Uno de ellos dice, porque es necesario garantizar la seguridad jurídica. ¿Quién mejor que la Corte Suprema de Justicia para garantizar aquí la seguridad jurídica? Y fue la Corte Suprema de Justicia la que declaró inconstitucional el contrato. Pero cuando First Quantum compró la concesión, que se la compró a Inman Mining Corporation, ya la demanda de inconstitucionalidad estaba interpuesta. Por tanto, First Quantum tenía que saber que estaba comprando un proyecto con problemas. Y que si la Corte fallaba en contra, fallaba declarando inconstitucional, tenía que estar consciente de que era posible que se le quitara el proyecto. De manera que ese argumento de que hay que aprobar este contrato para garantizar la seguridad jurídica no tiene ningún fundamento. El segundo argumento dicen, para garantizar las fuentes de empleo. Bueno, no sé si los diputados saben
Pero las empresas no invierten para generar empleo. Las empresas generan para ganar dinero. Para ganar dinero tienen que contratar trabajadores. Pero si pudieran ganar dinero sin contratar a alguien, lo harían. Esa es la realidad. Y el tercer elemento que se garantiza, que se argumenta, o el tercer elemento que se esgrime, es que económicamente es mejor, que vamos a tener un ingreso mínimo garantizado de 375 millones anuales. Bueno, si nosotros queremos decir si este contrato desde el punto de vista económico es mejor, con un Balboa que ganara, que fuera superior al anterior, ya eso sería un mejor contrato. Pero nosotros vamos a ver, y esperemos que el tiempo me alcance para eso, que hasta esos supuestos 375 millones son un albur. Eso está en la introducción al proyecto. Y además se añade en esa introducción que este proyecto de contrato sirve de marco para las futuras concesiones. Imagínense ustedes eso. En un proyecto de un contrato entre partes se incorpora un elemento que quiere dar marco a todas las demás. En materia económica, miren, los 375 millones tienen una serie de excepciones. Que si el precio llega a 2.75, por debajo de 2.75 ya se exonera de eso. Tiene 4 causales, cualquiera de las 4 que se cumpla, se le aplica. Que la producción no alcance 250 millones de toneladas métricas. Bueno, todo el mundo sabe, la empresa en el estudio del 2010 que presentó Inman Miner Corporation, el estudio de impacto ambiental, ella señalaba que en 34 años aspiraba a explotar el 70% del yacimiento. Aquí alguien intervino señalando correctamente que aquí no se dice cuánto vale ese yacimiento. Bueno, lo que decía Inman Miner Corporation en aquella época era 125 mil millones en precios de aquel entonces, 125 mil millones. Y en ese estudio, la empresa señalaba que la inversión, fíjense, que la inversión sería 1.900 millones. Adrian Resources, en el año 1996, presentó un estudio de prefactibilidad que decía que la inversión iba a ser de 400 millones, de 400 a 500. La empresa antes de todo este conflicto nos dijo que era 5.000 millones. Después la subió a 7.000 y hoy hablan de 10.000. Y nosotros no tenemos formas de saber, porque las fuentes son los mineros. Miren, yo no culpo que los mineros, de los que viven de la minería, defiendan su trabajo. Yo no los culpo por eso. Upton Sinclair, un literato estadounidense, se le atribuye una frase que dice: es muy difícil que un hombre comprenda algo cuando su salario depende de que no lo comprenda. Eso es. Si aquí un minero se para a defender el proyecto minero y a decir que la minería es buena, hombre, ¿qué debemos esperar? ¿Que diga que es mala? No, son opiniones interesadas. Interesadas. Pero volvemos al tema de los 250.000 toneladas como criterio para que la mina no pague el llamado ingreso mínimo garantizable. El proyecto presentado por Inman en el año 2010, 70% iba a explotar el yacimiento en 34 años.
pero establecía los primeros años la cantidad de toneladas iba a ser superior. Y a medida que iba avanzando la explotación del proyecto, la cantidad de explotación iba a ir disminuyendo. O sea que es muy probable, miren, y esta empresa ha acelerado la explotación, la cantidad de material que está sacando es superior a la que decía Inmet Miner Corporation en su estudio de factibilidad del 2010. ¿Por qué? Porque los camiones que habían en aquella época, el camión más grande era de 250 toneladas. Hoy hay camiones de 500 toneladas. En Estados Unidos hay una mina, solo como referencia, que para ir de la cima al fondo del hoyo se recorren 842 kilómetros. Así que imagínense 842 bajando y 842 subiendo. Entonces es obvio que a medida que avanza la explotación se hace más difícil la extracción de mineral y por tanto es posible que no se saque los 250.000 toneladas métricas y por tanto eso exime a la empresa. Pero miren, eso no es todo. Tienen una fórmula aberrante. El acápite dice, si el resultado de una... ¿Y qué dice esa fórmula? Miren, porque este es un contrato que está redactado de una manera que es para que el común de los mortales no lo entendamos. Y ocurre que es el común de los mortales lo que va a salir afectado. Y son los que debíamos comprender por transparencia qué es lo que está pasando. ¿Ya? Pero tienen una serie de conceptos tan complejos, producción bruta negociable, que viene desde el Código de Recursos Minerales de 1963, pero que la definición que está en el Código de Recursos Minerales no es la definición que ellos incluyen en el contrato. ¿Pero qué es eso de producción bruta negociable? Una complejidad que yo les digo que aquí es tan complejo saber cuánto le deben dar de regalía a la empresa que nosotros no tenemos capacidad para auditar, porque incluye hasta deducciones de costos de refinamiento. Y el proyecto contiene refinamiento para la mina y se señala que la mina está haciendo refinamiento de oro. No me consta, porque obviamente, ¿cuánta libertad existe para que nosotros visitemos el proyecto? No existe. Es algo hermético. Pero si están explotando oro, están usando cianuro. El cobre y los demás minerales usan ácido sulfúrico. Dice que están usando el 99% de agua lluvia. Realmente yo no sé a quién se le ocurre eso en la cabeza. Porque para que el proceso funcione, debe tener una composición específica. No cualquiera. Y está lloviendo, ¿qué es lo que tiene que hacer la mina? Tiene que incorporar más ácido sulfúrico para mantenerla, o en el caso de oro, más cianuro para mantener la composición que corresponde para la extracción del mineral. No se deja, jovencita, ¿verdad? No se deja. Ojalá nos permitieran, ¿verdad? Ojalá fuera eso. Yo le tomo la palabra, ¿verdad? Que los mineros nos dejen entrar a la mina, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos. Pero miren lo que dice, dice, si la fórmula resulta mayor a 25. ¿Cuál es la fórmula? Restar 375 millones de los pagos acreditables al ingreso mínimo garantizado dividido por los pagos acreditables al ingreso mínimo garantizado. Bueno, ¿cómo procedimos? Dijimos, bueno, ¿cuánto tendría que ser esa diferencia para que resultara en 25%? La diferencia solo, si es 300 millones, nos resulta en 0,25. Si es 301, ya la proporción es mayor a 0,25. Y este artículo, este acápite incluido en este artículo, permite que la empresa, si los pagos acreditables suman 301 millones, queda exento de pagar el mínimo
el ingreso mínimo garantizable. Y eso se lo permite el propio contrato. Se le da una ventana a eso. De manera que esto del ingreso mínimo garantizable es un albur. 250 toneladas. Mire, puede ser cualquiera de las 4 elementos y se exonera de eso. Pero además, el contrato le permite créditos fiscales de 37,5 millones anuales. Durante la vigencia del contrato, que 20 años suma 750 millones. De manera que de los 375, ya tiene usted que restar 37,5 millones por créditos fiscales. Entonces no es cierto que nos están dando eso, ¿ya? Pero además están todas estas ventanas. Miren, el ITBMS se le permite, se le reconoce deducción del impuesto ITBMS desde enero del año 2023 a la fecha que se firme el contrato. Miren, es una empresa que está funcionando sin contrato, está funcionando ilegal, se declaró inconstitucional y todavía el gobierno pretende que se apruebe aquí un proyecto de contrato que le permite a la empresa, se le reconoce exoneraciones de impuestos del ITBMS desde enero, es decir, en un periodo donde no tenía contrato. Ya aquí algunos han señalado cómo el Código de Trabajo no rige para la minera, salvo en aquellas cosas que le convenga. Salvo aquellas cosas que le convenga. ¿Ya? No se le permite al gobierno aplicar un impuesto que haga posteriormente a la firma del contrato. Cualquier impuesto que se haga no aplica a la minera. Y se le da 395 millones a la firma de este contrato, a la publicación en Gaceta de este contrato, pero el gobierno acepta que no pondrá ningún litigio en materia fiscal al gobierno, a la empresa. Es decir, cuando nosotros hemos visto que un gobierno diga que desconoce, que acepte que no va a interponer ninguna acción legal contra la empresa, aunque después encuentre que la empresa evadió impuestos, ya no lo puede aplicar, ya no lo puede hacer. Y ese contrato está permitiendo eso. Entonces, en materia ambiental, miren, se permite que el estudio de impacto ambiental del año 2010 valga ahora. Son circunstancias nuevas. Se trata de un nuevo contrato, no es el mismo, no puede valer ese estudio de impacto ambiental. Necesitaríamos hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, hacer auditoría de qué es lo que ha estado pasando allí. Pero nosotros, como Estado, quienes gobiernan, quienes administran el Estado, tienen una actitud frente al capital extranjero de arrodillamiento. Le quedan 2 minutos para su intervención, señor Guzmán. De arrodillamiento. Aquí estamos dándole un mensaje a las empresas extranjeras que pueden hacer aquí lo que les da la gana, que nosotros se lo legalizamos. Aquí anteriormente dijeron, pero si es que ya la mina está operando, ¿qué vamos a hacer si ya está operando? ¿Verdad? Se tomaron terrenos que no estaban concedidos, hicieron las tinas de lixiviación. ¿Qué dice el ministro de Ambiente? Ese es el tipo de gobernante que nosotros tenemos. Hay que legalizarlo si ya tienen la construcción. Entonces nosotros estamos dándole un mensaje al capital extranjero que aquí pueden venir y hacer lo que le da la gana. Por eso algunas empresas extranjeras de la minería han puesto en su página web: Panamá es amigable con la minería. Lo tienen en su página web, porque así nosotros somos. Hay un artículo en el proyecto de ley donde el gobierno se compromete a no hacer prácticas discriminatorias
Pero yo me pregunto, ¿y todo lo que está concediendo el gobierno a esa empresa no es discriminatoria contra todas las otras empresas que tienen que pagar todos y cada uno de sus gastos todos los días? Ah, pero si es discriminatorio a favor mío, dice la empresa, eso es bueno. Si es discriminatorio contra mí, eso es malo. Entonces, señores diputados, por favor, no cometan el mismo error que cometieron sus pares en el año 1997. Y es muy probable que algunos de los que están aquí estaban en aquella época. Porque aquí hay diputados que tienen años, porque están secula seculori aquí. Se terminó su tiempo, expositora. Entonces convoco a los diputados a que rechacen este contrato en mejor de los intereses del país. Gracias, ingeniero. Siguiente participante. Siguiente participante, René Quevedo. Buenas noches, mi nombre es René Quevedo, soy consultor empresarial. Agradezco la oportunidad de poder conversar con ustedes. No estoy involucrado ni soy parte de esto. Básicamente les quiero hablar, ya ha habido suficiente detalle con respecto al contrato. Les quiero hablar de empleo, les quiero hablar del contexto. Por favor, se presenta, por favor. Quevedo, consultor empresarial. Sí, Sí, continúe. Les quiero hablar del contexto socioeconómico en el cual ocurre esta negociación. Miren, en el año 2012, el Banco Mundial publicó un informe llamado Mejores Empleos en Panamá, el rol del capital humano. Estábamos en la cúspide de la ampliación del canal. Cada dólar gastado en el canal generó 64 centavos de demanda interna, particularmente en construcción. El informe señalaba que una vez concluido el programa de ampliación del canal, en la próxima década habría una disminución del ritmo de crecimiento económico y una contracción de la demanda laboral. Y urgía en aquella oportunidad a las empresas o a las entidades de formación para que trabajaran en la reconversión de trabajadores que iban a quedar cesantes, particularmente en construcción, convertirlos a otros sectores. ¿Qué ocurrió? Efectivamente, se desaceleró el ritmo de crecimiento económico, hubo una contracción de la demanda, efectivamente, pero la reconversión no ocurrió. Entre el 2012 y en abril del 2022, 59,000 trabajadores del sector privado formales perdieron sus empleos. Se agregaron 62,000 funcionarios y 249,600 informales. Quiere decir esto, que en esa década, cada trabajador formal del sector privado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por un funcionario y 4 informales. Movamos un poco el compás hace menos tiempo. En el 2017 ya veníamos de caída. No olvidemos que el canal se terminó en el 2016. Mitradel tramitó 446,000 nuevos contratos laborales. En el 2022 fueron 240,000. En la economía, en 5 años, perdió 205,000 contratos, 205,000 salarios que se perdieron, 205,000 vacantes que no se abrieron.
La población económicamente activa aumentó en 147,000 personas. Quiere decir esto, que en el 2022 se redujo la demanda, ¿verdad?, de empleo, o la oferta de empleo, perdón, y aumentó la demanda. Se bajó la oferta en 205,000 y aumentó la demanda en 147,000. Quiere decir esto, que hoy, o el 2022, había 352,000 personas buscando empleo digno y no lo consiguieron. De esos 250,000, más de 50,000 estaban en Colón. ¿Okay? En ese periodo de tiempo nosotros pasamos de generar 1,900 informales por mes a más de 10,000. Y el número de ninis de 15 a 29 años aumentó en 56%. Nosotros vamos rumbo a una economía de informales y funcionarios con plata prestada. Es en este contexto que se plantea el contrato. Ya los detalles, y mi amigo Saúl los detalló con bastante detenimiento. ¿Cuáles son las explicaciones? Uno, se habla del turismo como opción. El turismo no es opción. 62% de los empleos en el turismo son informales. Hace 10 años era 25%. Quiere decir esto, que la desconfianza de los inversionistas en el turismo panameño ha aumentado de manera dramática. Ni siquiera lo han podido hacer los ticos. Los ticos generan 370,000 empleos en el sector turístico, nosotros generamos unos 100,000, pero del 55 a 60% de los empleos que ellos generan son informales, con el agravante de que la llegada de nuevos turistas no está significando llegada o aumento en los empleos formales. Señores, nosotros no somos un país turístico porque no hay confianza en el turismo. Turismo, pero potencial sin inversión es ilusión. Tampoco somos un país logístico. 85% de los empleos nuevos que se están generando en la logística son informales. De más está decir, y esto está en las primeras dos conclusiones del informe de la OIT sobre el plan de pensiones, sobre el programa IBM, el aumento de la precariedad laboral es la razón fundamental de la debacle del programa de invalidez, vejez y muerte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ok? Sí, o sea, acepto que el contrato puede ser mejorado. Sin embargo, otra cosa que ha ocurrido es que Panamá hace 10 años era destino favorito de las inversiones extranjeras. Hace un mes, KPMG publicó un informe donde nos ubica como puesto número 9 después de Argentina. Hemos perdido competitividad. Nosotros el año pasado ingresamos 2.700 millones de dólares de flujo de inversión extranjera. En el 2019 fueron 3.900. Entonces, a nosotros nos lleva 2 años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos. Y aquí estamos. Otros países como México están volando con jaula y todo. Nos están robando el mandado. Ellos están llevando inversión extranjera que debería venir para acá, por ejemplo, en el sector logístico, con la reubicación de las plantas, lo que llaman el nearshoring. Ellos declararon en el 2022 cifras récord de inversión extranjera en el turismo. Triplicaron la cifra prepandemia y duplicaron la cifra récord anterior. Entonces, en este contexto, creo que es importante que analicemos, si bien, digamos, se respetan todas las opiniones. Necesitamos empleo de calidad. Estamos generando 10,000 informales por mes con tendencia al alza. Hoy 27% de los jóvenes de 15 a 29 años son ninis. En Colón es 40%. Necesitamos empleo para Colón. Y el empleo va a venir básicamente de la inversión privada. Entonces, el sector privado nacional está descapitalizado. Hay liquidez, pero la liquidez está en la banca. Necesitamos que esa liquidez fluya al sector productivo. Pero si no hay confianza, ni que me regalen la plata.
¿Dónde están los sectores? En ese periodo de tiempo que dije de 10 años, 2012, 2022, los 6 sectores que generan las 2/3 partes de los empleos en el país: comercio, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicios, generaron 100% empleo informal como bloque, 100%. Eso es totalmente insostenible. Esos sectores generan las 2/3 partes del empleo privado, 4 de cada 5 nuevos empleos, y de los 10.000 ninis que se agregan a la economía todos los meses, 9.000 vienen de esos sectores. Es allí donde tenemos que incrementar la confianza, transmitir confianza en que invertir en este país es buen negocio. ¿Okay? Entonces, dentro de todo esto, ¿qué pasa si se rechaza el contrato? ¿Okay? Esa es la pregunta del millón. ¿Okay? Es decir, como dije antes, nos ha llevado 2 años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos. ¿Okay? Mientras otros países están volando, Costa Rica es hoy, proporcional a su economía, el país que más inversión extranjera trae en el mundo. ¿Okay? Entonces, creo que en ese contexto y dadas las condiciones, por supuesto que las cosas se pueden mejorar, yo plantearía la aprobación del contrato, definitivamente. Esa sería mi opinión, a pesar de que reconozco todas las posibles mejoras, pero insisto, necesitamos inversión, necesitamos confianza. Va a ser sumamente complicado, extremadamente complicado, atraer inversión extranjera. Se habla, bueno, de hecho hay un proyecto planteado para Colón, de la planta de biocombustibles, de 7.100 millones de dólares, más que la inversión inicial que hizo en Minera. Se habla del proyecto de semiconductores. Va a ser sumamente complicado. La planta más baratita cuesta 15.000 millones de dólares. Costa Rica, que nos lleva a la delantera, remodeló una planta que tienen de Intel y les costó 1.000 millones. Entonces, yo creo que dentro de todo esto, aterricemos, tenemos que proyectarnos como un país pro inversión extranjera, pro empleo. Y además está decirlo, que queremos salvar la caja del Seguro Social, y no tiene nada que ver con los 190 millones, no. Si nosotros no generamos empleo formal, la caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos, porque sin cotizantes la caja del Seguro Social no existe, y no estoy descubriendo el agua tibia. De tal manera que, habiendo dicho todo esto, para la discusión y obviamente yo entiendo y comparto las opiniones de cada quien, las respeto, pero en este momento para mí no aprobar el contrato sería como decir, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. Muchas gracias. Sí, bueno. Hoy hemos cumplido una misión amplia. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a 31 participantes. Como estamos en sesión permanente, vamos a decretar un receso hasta mañana a las 10 de la mañana en este mismo lugar. Cuestión de orden. Gracias, presidente. Yo creo que sería saludable, presidente, para los fines del debate, que las personas que esperamos recibir mañana, que la secretaria, si tiene a bien, si hay que hacerlo, pero que sepamos quiénes son, para que vengan los que están invitados y no dejen de venir por una u otra razón, y así garantizar que vengan y sepan que van a tener ese espacio mañana. Bueno, dele lectura a los 30 mínimo mañana que vamos a atender. Dele lectura. Continuando con la solicitud, pasamos a leer la lista para que también se puedan organizar. Marco Andrade, Enilda Sofía Bernal, Luis Ladeut Prince, Nixia Oglivie, Gilberto García, Rubén Pineda, Carolina Robles, Yirimel Real y Melvin Real, Harold Kiel, Juan Coronado, Alfonso Martínez,
Isabel Buitrago, Ricky Mendoza, Damaris Hernández, Abad Fernández, Hermógenes Rojas, Alba Fernández, Alex Ábrego, Noris Buitrago, Gerardo Zambrano, Alvis Arrocha, Xiomara Martínez, Eladio Carreño, José Gobea, John Barrera, Eddie Barraza, José Pití, Hernán Castro, José Méndez, Roberto Hernández, Clemente Martínez, Luis Martínez, Boris Batista, Luis Cupas, Michelle Mapp, Paola Quijada, Davis Ortega, Karina Mariscal, Joshua Jaworski, Emily Betancourt, Adalberto González, David Botasio, Oriel Mendoza, Cristel Medina, Paula García, Ángel Mendoza, Damaris Hernández y Hermógenes Rojas. Llegamos hasta el número 79. Entonces le agradecemos la presencia de todos los que han participado, a los invitados, deseándoles pues una excelente noche, y concluimos esta sesión siendo las 7:58 de hoy, 28 de agosto del 2023. Buenas noches. Finalizada la sesión, le recordamos a todos los presentes y a nuestro público televidente que el día de mañana continúa la sesión permanente discutiendo el proyecto de ley 1043 sobre el contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño. A las 10 de la mañana en el Auditorio Carlos City Alvarado de la Asamblea Nacional. Tengan todos muy buenas noches.